Voy ahora con Luis Miguel González, el director editorial del Economista. Señor director, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo, con ustedes, Leonardo. Oye, ¿en qué reforma pones tú la lupa, mi querido Luis Miguel? Literalmente, hay una de las propuestas del presidente que ha pasado un poquito desapercibida, y es lo que tiene que ver con salarios mínimos profesionales para maestros, personal de salud y policías. Lo que plantea el presidente, que suena bien, insisto, suena bien, es que haya un mínimo garantizado para quien trabaje como maestro, como policía o en el sistema de salud, de 16,799. Cuando digo que suena bien, a la hora que nos metemos a las cuentas, pues es un poco más complicado que proponerlo. Tenemos maestros solo en educación pública, oficialmente 228,000 en preescolar, 568,000 en primaria y 404,000 en secundaria. Un poquito menos de 1,200,000. El sueldo promedio son 88,000 pesos anuales. O sea, sería casi duplicarlo. Estoy por hecho que hay unos que ganan más, pero también que hay unos que ganan menos. Si la meta es llevarlos a 16,799, que es el sueldo promedio del IMSS, pues ¿de dónde va a salir el dinero? Algo parecido nos pasa, Leonardo, con policías. Oficialmente hay alrededor de 290,000 policías estatales en México, con un sueldo también con un enorme rango, pero que no pasa de los 12,000 pesos mensuales, está entre 8,000 y 12,000. Llevarlo a 16,799, pues también implica un enorme esfuerzo. Y con personal médico un poco lo mismo. Solo enfermeras en el IMSS son 120,000. Obviamente están las que tienen muchísima antigüedad, que ganan bien, pero también las que empezaron. ¿Por qué lo quiero poner en la mesa, Leonardo? Creo que el país necesita reforzar el sistema de salud, el sistema de educación y el sistema de seguridad con mejores sueldos, pero el gran problema, una vez que uno decide que necesitamos mejores sueldos, es cuánto dinero necesitamos, qué plazo nos damos para mejorar esos sueldos y cómo lo hacemos. Sí, absolutamente. Y es además un ejercicio contundente. Oye, tal como están las cosas, decía la candidata, que pocas reformas tendrán impacto presupuestal, pero bueno, todas tienen un efecto de escalera, ¿no? El tema por ejemplo, de la pensión, que tendría que reindexarse con la inflación, el incremento de los salarios, que el presidente ha puesto ya como una tónica general y que probablemente sea justiciero, pero todo eso le tienes que ir sumando al tamaño del cochinito, Luis Miguel, y en algún momento, pues la doctora Sheinbaum, supongo que el presidente le está dejando esa tarea poco honrosa, es la que nos va a tener que, pues, proponer algo así como una reforma fiscal, que ha sido en los últimos años un elemento tóxico. Absolutamente. A ver, todo tiene un efecto o un impacto presupuestal y hay que verlo con cierta naturalidad. Es realista suponer que hay un impacto presupuestal, y hay una cosa que con frecuencia olvidamos: el principal empleador en México es el gobierno. Si sumamos lo que el personal que emplea en seguridad, en educación y en salud, pues estamos hablando de varios millones de personas, si sumamos además burócratas y todo esto. Lo digo porque con frecuencia hablamos de los empresarios como malos patrones, como que no cumplen o con que pagan sueldos que no corresponden al costo de la vida. Pero ese mismo, vamos a decir, esa misma lupa, esa misma exigencia, podemos aplicarla al gobierno en tareas sustantivas, y en el fondo tengo la impresión que el gran tema, Leonardo, es tenemos en el caso del gobierno mucha presión de sindicatos de maestros, mucha presión de sindicatos de salud y mucha presión de la población para que se haga algo con seguridad y que se tenga personal mucho más confiable.
Ya. Oye, finalmente preguntarte, hace unos días, bueno, ya anunciaron que empiezan a levantar los censos económicos, que son importantísimos, ver cuántas unidades económicas hay en el país, pero hace poco dio el INEGI una información sobre la mortandad de las empresas. Yo sí lo tienes presente, Luis Miguel, si no lo apuntamos para el siguiente comentario. A mí me asombra la cantidad de empresas que mueren en este país, o sea, la mortandad es impresionante. Me comprometo a prepararlo para la próxima semana. Lo que es una estadística que es de México y del mundo es 1 de cada 3 negocios mueren el primer año. Sí. Y literalmente nos da una idea este dato de hasta qué punto es heroico ser empresario, porque tienes que sobrevivir al mercado, a la competencia y en algunos casos a los criminales. Sí, sí, absolutamente. Bueno, sí hay que revisarlo porque bueno, finalmente esas empresas, esas unidades económicas son las que dan trabajo, no solamente las grandes empresas. Mi querido director, muchas gracias. Como siempre, un gusto. Buenas noches. Un abrazo.